La tragedia representa un enigma. ¿Por qué? Porque es un género artístico nuevo. Entonces Nietzsche se pregunta ¿de dónde viene esta genialidad? Porque de pronto, en menos de 100 años, en el siglo V antes de Cristo, sobre todo en la zona de Atenas, aparece primero un Esquilo, luego un Sófocles, finalmente un Eurípides. Tres grandes dramaturgos, por lo menos para Nietzsche los primeros dos lo son, Eurípides ya no, pero Esquilo y Sófocles, ¿no? Son genios que de pronto crean algo que no existía antes. Entonces, ahí hay una pregunta que se han planteado otros autores también, como el francés Jean-Pierre Vernant, que tienen también hipótesis acerca de por qué aparece de pronto la tragedia en Grecia, en ese momento, en Atenas, y sin que exista una tradición previa. Existen por supuesto elementos culturales, pero es algo completamente nuevo, desde la institución del teatro, la forma artística, las reglas de representación, y son obras increíbles. Es muy impresionante que se haya producido esto sin existir una tradición literaria tan frondosa por detrás. La respuesta de Vernant es que la tragedia expresa una transformación social que está ocurriendo en Atenas en ese momento, que tiene que ver con el pasaje de una sociedad tribal a una sociedad estatal, con el pasaje del mundo del mitos al mundo del logos. La tragedia, dice Vernant, ocurre cuando se mira al mito antiguo, el mito de Edipo, el mito de Orestes, de Antígona, de Áyax. Se mira al mito de Medea, se mira al mito con los ojos del ciudadano. No podemos explicar todos los detalles de esta tesis acá, pero es interesante porque es una tesis que también implica de alguna manera un conflicto, un choque entre dos fuerzas, entre el mundo mítico tribal por un lado y el mundo lógico, argumentativo, estatal por el otro. También Hegel, cuando habla de Antígona, la explica como un choque entre dos tipos de principios, la ley de la familia y la ley de la polis, del Estado también. Y en Nietzsche también está esta idea de que es un choque entre dos fuerzas. No son las mismas que en Vernant o en Hegel. Para Nietzsche es lo apolíneo y lo dionisíaco. Y acá es interesante que Nietzsche nunca propone una especie de síntesis, ¿no? Como que se llegue a una complementariedad perfecta entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Recordemos esta comparación con los sexos, ¿sí? Los sexos nunca están en armonía total, siempre hay un elemento de discordia, al mismo tiempo que hay cierta complementariedad entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero este choque entre lo apolíneo y lo dionisíaco va a ser lo que explica tanto el surgimiento de la tragedia como su rápida desaparición, porque el otro tema que toca Nietzsche en su libro, además del origen de este género poético, que es la tragedia, es también su rápido caso. En menos de 100 años desaparece y luego no hay demasiada producción trágica relevante. Hay que esperar como 2000 años, recién hasta la época de Racine en Francia y de Shakespeare en Inglaterra, para que uno pueda hablar de un resurgimiento del género trágico. Tenemos que pensar que por un lado había una cultura donde predominaba lo apolíneo, en la Grecia clásica, antes de que empiece a tener gravitación el elemento dionisíaco, y que también había culturas que estaban más volcadas hacia lo dionisíaco puro. Pero lo dionisíaco puro para Nietzsche no tiene gracia. La pura orgía, la pura descarga pulsional, el puro sentimiento de aniquilación del sujeto, no genera arte. Estas fuerzas dionisíacas tienen que de algún modo proyectarse en el universo de símbolos y de imágenes en el marco que provee la cultura apolínea. Solamente ahí, en este entrecruzamiento, es donde se produce el fenómeno artístico más interesante para Nietzsche, incluyendo la tragedia griega. Acá tenemos que hacer otra aclaración, porque esta ambigüedad de algún modo la hemos dado por supuesta, pero hay que explicitarla. Nietzsche a veces parece hablar específicamente de la tragedia. Es decir, parte de su libro se trata de eso, la tragedia griega del siglo V a.C., la de
Esquilo y Sófocles. ¿Cómo se explica? Por lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero no se limita solamente a eso. Está hablando de los griegos en general, lo dice explícitamente. Son fuerzas culturales que explican lo que nos fascina en los griegos, como al mismo tiempo eran conscientes de este elemento trágico de la vida, de este elemento destructivo de las fuerzas dionisíacas, conscientes del sinsentido de la vida, no se amparaban en los consuelos del cristianismo, dice Nietzsche, y al mismo tiempo mantenían una vitalidad, no eran derrotistas, no quedaban abatidos ante este sinsentido de la vida, tenían una jovialidad, un optimismo, una fuerza vital. Ese es el misterio, que ya no es misterio específicamente referido a las obras de teatro trágica, sino que esto se refiere al ser de los griegos clásicos en general, de los griegos del siglo V a.C. Pero aún más, podemos tomar a lo apolíneo y a lo dionisíaco como categorías que definen al ser humano en general. Y en cualquier cultura, en cualquier época, podríamos hacer un análisis que tomara en cuenta estas dos fuerzas constitutivas. Podríamos encontrar, por ejemplo, culturas más fuertemente dionisíacas, otras más fuertemente apolíneas, otras más trágicas en el sentido que incluyen este conflicto entre los dos elementos. Y también podríamos considerar estos conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco como conceptos psicológicos. Nietzsche usa estos conceptos en todos estos sentidos, para hablar de la tragedia, de la cultura griega, para hablar también de las distintas culturas, incluyendo la cultura alemana de su época, y también para hablar de elementos psicológicos. Acá el análisis de Nietzsche parece anticipar la obra del creador del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Freud nunca reconoció haber leído a Nietzsche. Hay muchos autores que piensan que Freud claramente se basaba en los desarrollos de Nietzsche, y uno pensaría, por ejemplo, cuando Freud habla de yo, super yo y ello, bueno, que el yo es claramente apolíneo y el ello es, o el inconsciente, es claramente dionisíaco, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando chocan lo apolíneo con lo dionisíaco? En Grecia, en el siglo V a.C. Por primera vez en ese momento, dice Nietzsche, la destrucción del principio de individuación se manifiesta como fenómeno artístico. ¿Qué está diciendo acá? Sí, el principio de individuación es destruido en otros contextos. Fue destruido en, por ejemplo, las orgías de distintos cultos bárbaros, o en cualquier fiesta orgiástica o carnavalesca. Pero cuando es puro Dioniso sin nada apolíneo, no hay creación artística. Para que haya creación artística, los impulsos dionisíacos tienen que poder ser simbolizados, pueden tener que poder desplegarse sobre esa tela, sobre ese cuadro que nos ofrecen las imágenes apolíneas. Hay un contraste acá, entonces, que es entre la desmesura dionisíaca y el marco, el cuadro, la contención que dan los símbolos apolíneos. También dice Nietzsche que hay otro conflicto acá, el fenómeno del sufrimiento suscitando el placer, de la alegría arrancando acentos dolorosos. Este es un problema, una cuestión de la que se ocupó Aristóteles también, ¿no? Cuando decía, ¿cómo puede ser, decía Aristóteles en su Poética, que la gente vaya al teatro a ver cosas horribles, cosas que evita en su vida? Muertes, asesinatos, personas que invierten sus mejores esfuerzos en lograr un propósito con honestidad y al mismo tiempo ellas mismas se traicionan y generan el resultado opuesto de lo que estaban buscando, se autodestruyen. Esto que inspira terror y compasión. Bueno, la respuesta de Aristóteles es: vamos al teatro porque así purgamos nuestras propias emociones, en esta seguridad que nos da ver que la tragedia le ocurre a otro, al que está representando la obra. Nietzsche no contradice explícitamente esta teoría de la catarsis, de que purgamos nuestras propias emociones, elaboramos, procesamos nuestras propias emociones al verlas desplegadas sobre el escenario. Pero le da una vuelta más a esta idea. Le da
la idea de que acá hay algo profundamente metafísico, que lo que están haciendo los griegos es tocar algo de lo real insoportable, de lo real imposible, como dirían los lacanianos, ¿sí? Algo del sinsentido de la vida, de la no existencia propia, pero lo hacen tolerable al ponerlo en este marco de figuras apolíneas, victoriosas. Sentimos al mismo tiempo la belleza de un Edipo, o de un Áyax, o de una Antígona, incluso de un Penteo, al mismo tiempo que presenciamos su ruina, que es nuestra ruina, porque lo que vemos en la obra de teatro nos toca porque nos sentimos identificados, porque nosotros somos eso, nosotros somos ese héroe derrotado, nosotros somos ese sinsentido. ¿Cómo lo hacemos tolerable? ¿Cómo convertimos esa tristeza en una afirmación de la vida? Bueno, la respuesta es compleja, es por este doble movimiento, por esta sensación de éxtasis y fusión con el uno primordial, con el todo, que nos aporta el principio dionisíaco, pero también es por la belleza, por el marco simbólico e imaginario que nos devuelve el principio apolíneo. Anteriormente hemos relacionado la música con lo dionisíaco y las artes plásticas con lo apolíneo, pero esto no es una regla rígida. Puede haber, por ejemplo, arte plástico dionisíaco, y puede haber música apolínea. De hecho, Nietzsche considera que la música griega anterior a la tragedia era efectivamente apolínea. Si nosotros pensamos hoy en música como la de Bach, música que todo el tiempo trabaja con la armonía, con relaciones matemáticas entre los elementos, que se mueve al interior de escalas sin romper nunca esa proporción, lo que nos transmite es un sentido de tranquilidad, de estabilidad, donde cada elemento es bello por su relación con todo el contexto, donde nada rompe esa armonía general. En el caso de los griegos, Nietzsche dice que la música de Apolo, la música apolínea, era una construcción sonora de arte dórico. El dórico es una de las fases en el desarrollo de la cultura griega y generalmente lo relacionamos sobre todo con la arquitectura dórica, con esas columnas sólidas, armoniosas, claramente que transmiten verticalidad y estabilidad. En el caso de la música, nos dice Nietzsche, los sonidos estaban fijados de antemano como los de las cuerdas de la cítara. La idea acá es que hay una escala que define las cuerdas de la cítara y al interior de esa escala nos movemos sin romper nunca esta armonía. Sería lo contrario, por ejemplo, del éxtasis dionisíaco que puede generar el jazz, entre otras músicas, ¿no? Cuando exploran escalas desconocidas, cuando rompen todo el tiempo con la armonía, cuando nos llevan a regiones impensadas, o también con la música, con otros géneros de música popular, con los géneros tropicales o con la bachata o con el reggaetón, cuando a lo que buscan es más la intensidad y la sensación de éxtasis y de desborde emocional, en lugar de la regularidad del arte apolíneo. Uno puede sorprenderse cuando lee a algunos autores griegos, por ejemplo Platón, que ubican a la poesía no dentro de como lo ubicaríamos nosotros, dentro de la literatura, sino dentro de la música, porque para los griegos el elemento determinante de la poesía era el ritmo, la musicalidad del poema. Y Nietzsche ve en la musicalidad de un tipo específico de verso poético que los griegos usaban en la tragedia, sobre todo en el coro, que se llama el ditirambo, y que era una forma de verso libre. Ve precisamente en la musicalidad de la poesía expresada a través de este verso libre, que es el ditirambo, ve ahí la musicalidad dionisíaca. Y dice que cuando se participa de esta música del ditirambo, dice Nietzsche, el hombre se siente arrastrado a la más alta exaltación de todas sus facultades simbólicas. Descubre y siente
y quiere expresar algo que jamás hasta entonces había experimentado. Fíjense, choque de Apolinio y Dionisíaco. Nietzsche no dice simplemente descarga de pasiones, sexo, drogas, exaltación sin más. No, dice que lo que se excitan son nuestras facultades simbólicas. Entramos en éxtasis, pero ese éxtasis no es una descarga pulsional sin más, no son puros instintos arrebatados, sino que están como tamizados, como filtrados esos impulsos sobre la tela del arte apolíneo. En ese momento, dice Nietzsche, el hombre descubre y siente y quiere expresar algo que jamás hasta entonces había experimentado: la destrucción del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, de la naturaleza misma. El tema del genio en el ámbito artístico era un concepto que le preocupaba a los románticos. Pero de lo que está hablando Nietzsche es como del acceso privilegiado que tiene el artista a ese elemento misterioso de nuestro ser que está por detrás del velo de Maya y que constituye realmente nuestra realidad, lo que somos. El genio es el que puede acceder a esa parte desconocida y al mismo tiempo que nos constituye como seres humanos. Eso que está siempre aunque no lo querramos ver. Esa desesperación, esa angustia, ese anhelo por fusionarnos con el todo, ese conocimiento íntimo que tenemos que es toda una ficción y que en realidad no somos nada. Eso es desgarrar el velo de Maya. ¿Cómo nos acercamos a esta posibilidad de destruir el velo de Maya? Participando de la musicalidad del ditirambo, escribiendo o recitando o escuchando estos versos trágicos. Allí se exaltan nuestras facultades simbólicas, allí podemos empezar a percibir algo de la nada que somos. Entonces, dice Nietzsche, el arte, la conciencia apolínea se revela como siendo nada más que, cito, nada más que un velo que ocultaba este mundo dionisíaco. Un velo cumple también una función ambigua, porque entonces, en este choque entre lo apolíneo y lo dionisíaco, el velo oculta a medias, permite intuir que estamos fascinados por estas imágenes, de nuevo, de Áyax, de Edipo, de Orestes, de Antígona, de Medea, de Penteo, pero sabemos que eso que oculta también revela. Detrás de nuestra fascinación ante estas figuras hermosas está nuestra conciencia de lo terrible e inapelable de nuestro destino. Los anteriores a la tragedia fueran puramente apolíneos. Lo que dice Nietzsche es que habían logrado como ocultar, diríamos en términos psicoanalíticos más modernos, reprimir o sublimar el elemento dionisíaco. Pero él es consciente de que la religión griega, la religión de los dioses del Olimpo, es muy distinta a la religión cristiana. La religión cristiana es una religión de la renuncia a la pulsión, la renuncia al instinto. Para Nietzsche termina siendo una renuncia a vivir plenamente en el mundo actual. Eso es lo que nos está proponiendo el cristianismo según Nietzsche. En cambio, dice, en la religión de los dioses del Olimpo, de Zeus y Ares y Hefesto y Afrodita y Hera, nada, dice Nietzsche aquí, nada recuerda el ascetismo, la inmaterialidad del deber. ¿Por qué? Porque estos son dioses que pueden competir entre sí, amigarse y enojarse, hacer alianzas, traicionarse, tener sexo entre ellos, ser infieles, tener sexo con humanos, violar o obligar a los humanos a prestar favores sexuales. Es decir, dice Nietzsche, es una vida exuberante, triunfante, en la cual todo, tanto el bien como el mal, está divinizado. Nietzsche claramente está fascinado con este elemento que él lo ve como una afirmación de la vida, a este aspecto de la religión olímpica. Les leo ahora uno de los párrafos que más me gustan del libro, pero también es de los más pesimistas. No es un canto a la vida esto. Según la antigua leyenda, el rey Midas persiguió durante largo tiempo en los montes, sin poder alcanzarlo, al viejo Sileno. El Sileno era un daimon, es decir, un demonio que era compañero de Dioniso. Cuando al fin logró apoderarse de él, el rey le preguntó qué cosa debía elegir
el hombre entre varias. ¿Y cuál debía estimar sobre todas? Inmóvil y obstinado, el demonio permanecía mudo, hasta que por fin, obligado por su vencedor, se echó a reír y pronunció estas palabras: raza pasajera y maldita, hija del azar y del dolor, ¿por qué me obligas a revelarte lo que sería conveniente no conocieras? Lo que debes preferir a todo es para ti lo imposible, es no haber nacido, no ser nada. Y además, lo segundo mejor que puedes anhelar es morir pronto. La idea entonces es que los griegos sabían, conocían estas experiencias de angustia, conocían el horror de la existencia, pero para poder vivir debían evitar confrontarse con este poder dionisíaco puro, y entonces necesitaban las ensoñaciones de los dioses del Olimpo, de la épica y del arte apolíneo. Dice Nietzsche: el griego supo y padeció todas las experiencias de la angustia y los horrores de la existencia. Para poder vivir, tuvo necesidad de la evocación del ensueño olímpico. Una vez más, Nietzsche nos está diciendo que los griegos no son tan ingenuos en pensar que la vida es color rosa. Ellos saben que la vida es un mar de lágrimas. Ellos conocen los horrores y el sinsentido de la existencia y lo implacable del destino. Pero para tolerarlo, inventan esta ensoñación de los dioses del Olimpo. Una forma de darse cuenta de que los griegos estaban familiarizados con la crueldad del destino es ver el contenido de los mitos. ¿De qué se tratan los antiguos mitos griegos? Edipo mata a su padre, se acuesta con su madre. Cuando entiende que el destino lo ha derrotado, se quita los ojos. Su madre, Yocasta, se suicida. Orestes, Orestes es parte de una familia que es de los Atridas. En esa familia pasan cosas terribles. Un hermano le da, a Tiestes y Atreo son los nombres de los hermanos. Un hermano le cocina a los hijos al otro y se los sirve en un banquete. Luego Clitemnestra, la mujer de Agamenón, lo asesina, y entonces Orestes venga la muerte de su padre matando a su madre Clitemnestra. Prometeo, que intenta robarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, termina siendo castigado por toda la eternidad con una tortura horrible. Hay aves de rapiña que están comiendo continuamente su hígado. Esto nos habla de la familiaridad de los griegos con este mundo despiadado. De hecho, los griegos reconocen como varias generaciones de dioses. Los dioses olímpicos, Zeus, Hera y por supuesto Apolo, que son dioses más armónicos, no reinaron desde siempre para los griegos. Hubo una generación, varias generaciones previas, que se conocen en general como los titanes, entre los cuales estaba Cronos, Urano, Gea, muchos más terribles y más despiadados que los dioses del Olimpo. Entonces hay una especie de evolución en la mitología griega. Lo leemos en Nietzsche. Una evolución del espectáculo, de la primitiva teogonía tiránica del espanto, transformándose bajo el impulso de este instinto de belleza apolínea. Es decir, los dioses, los titanes y los dioses más antiguos, más arcaicos, son dioses del espanto. Y luego se van embelleciendo cuando se van transformando en los dioses del Olimpo, entre los cuales está Apolo, llegando a ser, por transiciones insensibles, la teogonía de los goces olímpicos, como las rosas que nacen de un zarzal espinoso. El zarzal espinoso serían las mitologías más antiguas, entre las que está la de los titanes, y de ellas nace esta mitología más agradable, más bella, de los dioses del Olimpo. ¿Cómo hubiera podido de otro modo este pueblo tan delicado, tan impetuoso, los griegos por supuesto, de tanta capacidad para el dolor, cómo hubiera podido, insisto, soportar la existencia si no hubiera contemplado en sus dioses la imagen más pura y estimulante? Este mismo instinto que da vida al arte como complemento y terminación de la existencia dio también nacimiento al mundo olímpico. Nietzsche está diciendo,
la misma tendencia psicológica, la misma psicología que hace que necesitemos del bello arte para soportar la vida, es la que hizo que los griegos crearan a los dioses del Olimpo para soportar su existencia. ¿Cómo hubiera podido, insisto, soportar la existencia si no hubiera contemplado en sus dioses la imagen más pura y estimulante? Ese mismo instinto que da vida al arte como complemento y terminación de la existencia dio también nacimiento al mundo olímpico, que fue para la voluntad helénica el espejo en que se reflejaba su propia imagen transfigurada. Esta frase es clave, su propia imagen transfigurada. En Nietzsche, al igual que en otros autores como por ejemplo Marx, está la idea de que los dioses son una proyección humana. La famosa frase de Marx, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Esto de que inventamos una especie de mito tranquilizante, supersticioso, de que en otra vida nos van a recompensar por los sufrimientos en esta, así mientras tanto seguimos agachando la cabeza y yendo a trabajar y a ser explotados. Esa sería un poco caricaturescamente y simplificada, pero sería la idea de Marx. ¿Cuál es la idea de Nietzsche? También que los dioses son proyección nuestra y que esta proyección es tranquilizadora, al igual que en Marx. Pero aquí Nietzsche compara la creación de los dioses griegos con la producción artística. ¿Qué hacemos en el arte? Proyectamos también una imagen que refleja lo que nos pasa, pero esta imagen no es copia de la realidad. Esta imagen está transfigurada. Vamos a volver dentro de poco a este concepto, pero quédense con esta palabrita. El arte nos devuelve nuestra propia imagen, pero transformada, transfigurada. Los dioses, de esta manera, viviéndola ellos mismos, justificaban la vida humana. La vida, protegida por los rayos benéficos de los dioses, fue sentida como digna de ser vivida. Y el verdadero dolor de los hombres homéricos fue entonces perder esta vida y ante todo pensar en una muerte próxima. Si se acuerdan esa frase del Sileno que decía, bueno, lo mejor es no haber nacido nunca y lo segundo mejor es morir pronto, acá Nietzsche dice que gracias a que podemos creer en dioses como Apolo o Zeus o Hera o Poseidón, se nos tranquiliza la vida y ahora sí pasa a ser una bendición haber nacido y una desgracia morir demasiado pronto, gracias a esta imagen tranquilizante. Aquí Nietzsche recuerda a Aquiles, el guerrero que lucha en la guerra de Troya, tal como está contado en la Ilíada, el poema épico de Homero, y que muere demasiado pronto. La inocencia homérica, nos dice Nietzsche, no debe ser interpretada sino como la victoria total de la ilusión apolínea. Bien, ahí vamos aproximadamente por el capítulo 3 y todavía estamos hablando de los griegos. Cuando pasa al capítulo 4, Nietzsche empieza como a generalizar estas conclusiones y a convertirlas en una perspectiva filosófica general. Si concebimos, dice en el capítulo 4, si concebimos nuestra existencia empírica y la del mundo en general como una representación del uno esencial suscitada en todo momento, entonces el sueño nos deberá aparecer como la apariencia de la apariencia. Detengámonos ahí. Lo que dice Nietzsche es que la vida es sueño, la vida es una ilusión. De esto ya lo hemos mencionado. Nuestra existencia empírica, es decir, nuestra vida cotidiana, lo que vemos por nuestros sentidos, lo que nos entra por los ojos, es un mundo de apariencias, ¿sí? Ahora bien, ¿el sueño qué es? El sueño es una apariencia que refleja esta apariencia que es la vida cotidiana. Es una apariencia de segundo grado. Esto me hace acordar, para los que conocen la alegoría de la caverna en Platón, cuando los esclavos están al fondo de la caverna y ven la proyección de las sombras sobre la pared de la caverna, estas sombras que son reflejo de objetos que a su vez son copias de los objetos reales. O Platón habla así también del arte. El arte es una copia de una copia. Por ejemplo, una pintura es una copia, una pintura de un perro es una copia de un perro, pero ese perro tampoco es el perro real,
porque lo real para Platón es la idea del perro. El perro empírico es una copia del perro ideal y la pintura del perro es una copia de la copia. Bien, entonces uno pensaría, de acuerdo a esta epistemología, a esta filosofía del conocimiento tradicional de la filosofía occidental, uno pensaría que los sueños, si son copias de copia, son lo menos verdadero que hay, ¿sí? Porque el concepto, lo objetivo, lo universal, eso sería lo verdadero, y lo empírico sería, un mundo de apariencia sería menos verdadero, y una imagen onírica o una representación artística siendo copia de copia sería lo menos verdadero. Bueno, Nietzsche va a invertir esta jerarquía. Esto también anticipa su teoría de la voluntad de poder, su teoría de la verdad, como se va a desarrollar más tarde en su obra. Nietzsche nos va a decir acá que este mundo de apariencias del sueño tiene un valor de verdad más alto que el de la realidad empírica. Cuando habla en este párrafo que les leía del uno esencial, eso sería como las cosas en sí. El uno esencial es la realidad toda, la naturaleza, ese océano infinito en el cual se disuelven nuestras existencias finitas. El uno primordial es nuestra unidad con la vida, con el destino y con la naturaleza, que nos maneja a capricho, que nos hace juguetes del destino. Entonces, nuestra existencia empírica y la del mundo en general, nuestro conocimiento de las cosas de la vida cotidiana, ¿qué es? Es una representación de lo verdadero, de este uno esencial, que aparece todo el tiempo. Entonces, el sueño, por lo que decíamos recién, copia de copia, es una apariencia de la apariencia. Es decir, una satisfacción más perfecta aún de la apetencia primordial a la apariencia, de que necesitamos estas apariencias para sobrevivir. Necesitamos la creación artística y necesitamos la ensoñación. Por la misma razón, de lo más profundo de la naturaleza se eleva esta alegría indescifrable enfrente del artista ingenuo y de la obra de arte ingenua, que no es tampoco más que una apariencia de la apariencia. De nuevo, el sueño, el arte son apariencias de las apariencias. Aquí Nietzsche habla de un cuadro de Rafael. Dice: Rafael, pintor italiano, nos ha hecho patente en un cuadro casi simbólico esta reducción exponencial de la apariencia en apariencia, que es el procedimiento primordial del artista ingenuo. El cuadro tiene un título muy sugestivo, se llama Transfiguración. ¿Se acuerdan que antes dijimos que las apariencias no copian simplemente la realidad, sino que la transfiguran? Es decir, la deforman, la adaptan a otra lógica. Muy bien, y este cuadro que se llama Transfiguración para Nietzsche parece ilustrar este movimiento que va de la verdad intolerable del uno primordial al mundo más tolerable de las apariencias. En este cuadro el horror de la vida, lo verdadero, está por debajo, y la representación artística, la imagen bella y tolerable, está en la parte superior, está arriba en el cuadro. Leo de Nietzsche. En su Transfiguración, la parte inferior del cuadro, con el niño poseído por los demonios, con los que lo llevan desesperados, con los discípulos helados de espanto, nos muestra el espectáculo del eterno dolor primigenio, principio único del mundo. Lo que realmente existe es el sufrimiento. La apariencia, la parte de arriba, es aquí el reflejo, la contraaparencia del eterno conflicto padre de las cosas. De esta apariencia, de la apariencia de abajo, la apariencia terrible, se eleva entonces como un aroma de ambrosía. La ambrosía, ¿qué es? Es la comida de los dioses, el manjar exquisito que comen los dioses en el Olimpo. Como un aroma de ambrosía se eleva un nuevo mundo de apariencia, como una visión imperceptible a los que están prisioneros en la apariencia primera. La categoría de individuo es una categoría apolínea. El individuo es apolíneo para Nietzsche. Entonces dice, este endiosamiento del individuo, cuando nos lo representamos sobre todo como imperativo y regulador, no conoce más que una sola ley, el individuo, es decir, el mantenimiento de los límites de la personalidad, la medida en el sentido helénico. Es decir, que está integrando estos conceptos, el concepto de individualidad,
la idea de autogobierno, de que uno se ajusta a ciertas reglas, y estas reglas, esta regularidad, implica también mantener la medida, las proporciones, en otros términos la razón, de la que dijimos que tiene este doble sentido. Apolo, como divinidad ética, exige de los suyos la medida. Apolo exige la medida. Y para poder conservarla, el conocimiento de sí mismo. Es decir, que este precepto que está en el oráculo de Delfos, el oráculo de Apolo, que dice conócete a ti mismo, y que está incluso como a la base de la filosofía de Sócrates. La filosofía socrática propone esto, que uno se conozca a sí mismo. Este mandato de conocerse a uno mismo es apolíneo. Y así, a la exigencia estética de la belleza necesaria, exigencia apolínea, viene a sumarse la disciplina de estos preceptos. Conócete a ti mismo, autoconocimiento para autorregularse, y no vayas demasiado lejos. Es decir, no excedas los límites de tu individualidad, no caigas en el exceso, en lo que los griegos llamaban la hibris, el orgullo desmedido. Por el contrario, para Nietzsche, sigo leyendo, el descuido y la exageración son los demonios hostiles de la esfera apolínea. Son los demonios dionisíacos, el exceso y la exageración. En este sentido, pertenecen a la época preapolínea, es decir, al mundo bárbaro. A causa de su amor titánico a la humanidad, está relacionando, acá está hablando, amor titánico, está hablando de los titanes, ¿se acuerdan de esta generación anterior a los dioses del Olimpo, a esta mitología griega arcaica que parecía confrontar más directamente la bestialidad y el horror de la vida humana? Entonces, a causa de su amor titánico a la humanidad, Prometeo tuvo que ser destrozado por el buitre. Está hablando de esta condena de Prometeo de que su hígado sea eternamente devorado por un buitre. Por su excesiva sabiduría, que le hizo adivinar el enigma de la esfinge, Edipo se vio arrastrado a un torbellino arrebatador de monstruosos delitos. Así es como el dios de Delfos, es decir, Apolo, interpretaba el pasado griego.